Bien, para comenzar las conferencias vamos a partir presentando al codirector de conceptos, Daniel Cabrera, que es pionero de la especialidad en Chile y actualmente se desempeña en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, además de ser profesor asistente y director asociado del programa de medicina de urgencias de dicha institución. En esta ocasión nos va a hablar al ritmo de azúcar. Démosle la bienvenida al doctor Cabrera. ¿Se escucha bien? Sí. Buenas tardes y muchas gracias por venir a Conceptos 14 de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es un honor para nosotros tener a tanta gente interesada en medicina de urgencia hoy en día. Hace 3 años atrás la concurrencia era menor y hace 10 años atrás esto ni siquiera existía. Muchas gracias a Isabel por organizar este magnífico congreso, que probablemente es de los mejores o quizás el mejor congreso de medicina de urgencia en Latinoamérica. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a partir con Conceptos 14 de la Universidad Católica con hiperglicemias críticas. Este es mi hospital, Mayo Clinic Hospital, 2.060 camas, 400 camas de UCI, 96 pabellones, 80 camas de urgencia, Level 1 Trauma Center, Level 1 Pediatric Trauma Center, Stroke Center, Chest Pain Center, lo que quieran. Hoy día vamos a hablar de hiperglicemias críticas. ¿Cuál es el problema que abordamos con hiperglicemias críticas? Primero, ¿qué es una hiperglicemia crítica? Básicamente estamos hablando de 2 entidades. Una es cetoacidosis diabética y la otra es enfermedad hiperosmolar o comohiperosmolar, como quieran decirle. También hiperglicemias críticas son enfermedades que hay asociadas a órgano blanco, es decir, el paciente típico que puede consultar en servicio de urgencia con glicemia de 600 y 800, que no está acidótico, no está hiperosmolar, y que básicamente tiene una hiperglicemia sintomática, no es una hiperglicemia crítica. Recuerden, nunca tratar el número, lo que hay que tratar es el paciente. Y esto es una cosa que quiero que recuerden por el resto de sus vidas, y quiero que lo aprendan hoy. Nunca nadie en la historia de la humanidad se ha muerto de hiperglicemia. Nunca nadie en la historia de la humanidad se ha muerto de hiperglicemia. La otra cosa que todos sabemos y que nos toca vivir en el día a día es que la urgencia hipoglicémica y las hiperglicemias críticas son bastante frecuentes en los servicios de urgencia. Sea donde sea que trabajen, en Santiago, en provincia, en Timbuktu, en Múnich, en cualquier parte, las hiperglicemias críticas son frecuentes. Y el otro problema que tenemos es que nuestros colegas internistas y nuestros colegas endocrinólogos han hecho el manejo de esta urgencia, primero, artificialmente separado, tanto la cetoacidosis como el hiperosmolar, y lo han hecho bastante complicado desde el punto de vista de las reglas que tenemos que seguir. Lo que le quiero decir hoy día es que ambas hiperglicemias críticas, ambas entidades, básicamente siguen un camino común. Y si seguimos una receta de cocina relativamente fácil, podemos tratar estas hiperglicemias en forma rápida, segura y efectiva. Como dije, tanto la cetoacidosis diabética como el hiperosmolar o cualquier hiperglicemia crítica van a seguir un camino común. Y este camino común nos va a permitir tratarlas. Antes de seguir con esto, quiero diferenciar un poco de las hiperglicemias críticas porque es importante, tanto porque es conocimiento clásico, tanto porque a algunos de ustedes, especialmente los residentes, puede ser que alguien los interrogue sobre el tema, y son importantes conceptos que tienen que recordar. La cetoacidosis diabética habitualmente es un proceso más bien rápido y se debe habitualmente a la ausencia de insulina, lo que lleva a la lipólisis y ketogénesis. Es decir, hay metabolismo de los ácidos grasos, lo que produce acidosis. El problema principal de la cetoacidosis diabética es la acidosis. Ese es el gran problema de la cetoacidosis diabética, la acidosis. Y luego de la acidosis, los problemas del potasio. Y en muy tercer o cuarto o quinto plano, la hiperglicemia en sí. Clásicamente, aunque no siempre, la cetoacidosis diabética se presenta con dolor abdominal y vómitos. Y aquí una cosa que quiero que recuerden. Todos sabemos que las pacientes con cetoacidosis diabética van a tener dolor abdominal, pero también sabemos que uno de los gatillantes de cetoacidosis diabética son problemas intraabdominales. Muchos de nosotros hemos visto pacientes adolescentes con apendicitis, que la apendicitis los lleva a una cetoacidosis diabética. Cuando uno ve a estos pacientes en servicio de urgencia, a veces se pregunta, ¿cuánto tengo que estudiar el dolor de guata a este paciente? Porque puedo decir simplemente, a este paciente le duele la guata porque tiene cetoacidosis.
El problema que uno tiene, el riesgo que uno corre, es no diagnosticar una enfermedad primariamente intraabdominal que está gatillando la cetoacidosis diabética. Apendicitis en un paciente joven, diverticulitis en un paciente añoso. Lo que quiero que recuerden es que el dolor abdominal es proporcional al grado de acidosis en la cetoacidosis diabética. Es decir, si tienen un paciente con un terrible dolor abdominal y la acidosis más bien leve, 730, 732, pregúntense, paren un segundo y pregúntense que quizás hay algo dentro del abdomen que está gatillando la cetoacidosis diabética, como una apendicitis. Ahora un par de palabras sobre la enfermedad hiperosmolar. Como todos sabemos, es un proceso lento. Estos pacientes habitualmente tienen insulina, pero la insulina tiene algún grado de resistencia, lo que lleva a una hiperglicemia que va aumentando lentamente en estos pacientes. Gatillantes comunes: infección, no adherencia al tratamiento, isquemia miocárdica, accidentes vasculares centrales. El problema central en estos pacientes es el colapso de volumen, la deshidratación. Ese es el problema principal, el colapso de volumen. ¿Por qué? Por la glucosuria que está dado por la hiperglicemia. Y algunos de estos pacientes pueden tener algún grado de acidosis metabólica. Acuérdense de eso. Tradicionalmente, el coma hiperosmolar no tiene acidosis metabólica. Pero si estos pacientes tienen al mismo tiempo una infección urinaria complicada, tienen al mismo tiempo una isquemia mesentérica, tienen al mismo tiempo una isquemia miocárdica, pueden tener algún grado de acidosis metabólica, que no va a venir de los cuerpos cetónicos, sino que va a venir de cualquier proceso que está, a su vez, gatillando la enfermedad hiperosmolar. Similar a lo que dije con dolor abdominal, proporcional a la acidosis en cetoacidosis diabética, los pacientes con enfermedad hiperosmolar habitualmente se presentan con el compromiso de conciencia, y algunos de ellos pueden tener hasta compromiso de conciencia focal. La mayor parte de nosotros que ha trabajado en urgencias por un tiempo ha visto esto con anterioridad. Pero lo que tienen que recordar es que el compromiso de conciencia va a ser proporcional al grado de hiperosmolaridad. Por lo tanto, si la hiperosmolaridad no es demasiada y el compromiso de conciencia es muy marcado, pregúntense si hay algo en el sistema nervioso central que está gatillando la enfermedad hiperosmolar. Meningitis, accidente vascular encefálico, hemorragia aracnoidea, estatus epiléptico. Es decir, una vez más, si la hiperosmolaridad no es suficiente para explicar un gran compromiso de conciencia, pregúntense si hay algo más. Como dije anteriormente, no hay nadie en la historia de la humanidad que se haya muerto de hiperglicemia. La gente se muere por problemas del potasio, la gente se muere de la acidosis y la gente se muere por el colapso cardiocirculatorio. Nadie se muere de hiperglicemia. Gran problema y gran error que cometen algunos médicos más jóvenes es concentrarse en el manejo de la glicemia. La glicemia es secundaria o terciaria. Nadie se muere de hiperglicemia. Todos estos pacientes van a llegar a un camino común, que es el que nos va a permitir manejarlos con un libro de cocina, con una receta simple para todos. ¿Y cuál es la receta? Primer paso: ¿qué es lo más importante que tienen que hacer cuando un paciente tiene una enfermedad hiperosmolar o una cetoacidosis diabética? No es la insulina. Lo que tienen que hacer es manejar el compromiso del colapso cardiocirculatorio por la deshidratación, del colapso de volumen. Eso es lo más importante. Lejos, manejar la deshidratación. En promedio, un paciente con cetoacidosis diabética tiene alrededor de 100 cc per kilo de déficit y un paciente con enfermedad hiperosmolar alrededor de 200 cc por kilo de déficit. En alguien que pesa 80 kilos es entre 8 y 16 litros. Es un gran volumen. Y esto tienen que hacerlo rápido, porque es esto lo más importante. Y no solamente porque es fácil, sino porque la administración de volumen, el reemplazo del volumen, en algunos pacientes puede ser lo único que necesiten. Entiendo que clásicamente el manejo de la cetoacidosis diabética es con insulina, y todos ustedes saben que también hay que administrar volumen, pero hay varios estudios, habitualmente europeos, que han manejado cetoacidosis diabética solo con volumen, muy agresivo, muy rápido, y estos pacientes se mejoran solo con volumen. No quiero que recuerden eso porque puede ser un poco polémico en este minuto, pero el concepto que tienen que recordar es que lo más importante en estos pacientes es el volumen, tanto en la cetoacidosis diabética como en la enfermedad hiperosmolar. Y tienen que hacerlo rápido. ¿Cómo se repone el volumen? El volumen se repone con suero fisiológico, que como todos recordarán es una solución isotónica al plasma normal. Que tiene un pequeño problema, que puede o no ser importante. Cuando uno está tratando una cetoacidosis diabética o un coma hiperosmolar, lo que está manejando es un plasma sanguíneo que está hipertónico. Cuando uno usa suero fisiológico, el suero fisiológico es isotónico. Por lo tanto, es más fácil disminuir
en la osmolaridad del plasma y llevarla a una osmolaridad normal o casi normal. Pero como vamos a ver en algunas diapositivas más, algunas veces hay que reponer potasio en el suero. Entonces, si ustedes le ponen potasio en el fisiológico, a un suero isotónico le ponen potasio y lo convierten en un suero hipertónico. Por lo tanto, la velocidad de corrección de la hiperosmolaridad puede ser un poco más lenta. En la vida práctica tiene poca importancia, excepto que el paciente esté muy hipernatrémico o excepto que tengan que ponerle grandes cantidades de potasio al suero, 80 miliequivalentes, 100 miliequivalentes. Una cosa que tienen que recordar. La otra cosa es que estos pacientes requieren, como ya dijimos, mucho volumen, 8 litros, 16 litros. Y el clásico problema que tenemos todos es, este paciente está seco como pasa en el servicio de urgencia y nuestros colegas enfermeras o quien sea que parte de las vías tienen una 22 en la mano o una 22 anticubital. Lo que necesitan no es un central, lo que necesitan es una vía venosa corta. ¿Por qué? Porque la resistencia al volumen, como sabemos, está dado por el largo de la vía. Así que si tienen algún problema para acceder al paciente en función de exceso vascular, mi recomendación es que vayan con una vía intraósea. Es rápida de poner, es casi indolora comparada con otras vías como accesos centrales y pueden darle grandes volúmenes de suero y pueden darle potasio un poco más adelante. Así que recuerden, intraóseo es muy útil. Segundo paso, ya vimos que lejos lo más importante era el suero. Lejos lo más importante es el volumen. El segundo paso, hay que manejar el potasio. Como pueden ver, vamos 2 pasos dentro de la receta y a nadie le hemos dado insulina todavía. El déficit promedio de potasio en un paciente con cetoacidosis es alrededor de 4 miliequivalentes por kilo. Y en un paciente con enfermedad hiperosmolar es alrededor de 6 miliequivalentes por kilo. El problema que tenemos, como recordarán, es que el potasio intracelular es diferente al potasio plasmático. El potasio total del cuerpo va a estar claramente disminuido, básicamente dado por la glucosuria que va a arrastrar el potasio fuera del sistema. Y el potasio intracelular va a estar disminuido. Pero el problema es que el único valor que sabemos es el potasio plasmático, que como hemos visto puede estar elevado, normal o disminuido. Eso tienen que recordarlo. ¿Por qué? Porque si le dan insulina a un paciente antes de ver el potasio, pueden mandarlo a un estadio hipocalémico bastante severo. Y nadie le gusta manejar una torsión de puntas. Es decir, tienen que recordar que antes de darle insulina a un paciente hay que ver el potasio. Y como ya vimos en la receta anterior, en el paso anterior, la insulina es secundaria. Lo importante es el volumen. Y mientras están dándole volumen al paciente, tienen tiempo que el potasio vuelva del laboratorio. Lo que les quiero recordar con esto del potasio es lo siguiente. Y grábenselo como ya dije. No le den insulina a un paciente hasta ver el potasio. ¿Cuántos de acá han manejado a un paciente con paro hipocalémico? Levanten la mano. ¿Es fácil sacar a un paciente de paro hipocalémico? Es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque darle volúmenes y darle bolos de potasio es difícil de hacer. El último paciente que me tocó manejar con un paro hipocalémico, de hecho reconocimos que está hipocalémico después del paro, tratamos de reanimarlo por 25 minutos, no podía salir, así que finalmente tuvimos que activar ECMO para este paciente. Esta niña anduvo bien finalmente, pero manejar un paciente con paro hipocalémico es muy difícil. Lo que tienen que recordar es que no tienen que manejar un paciente con paro hipocalémico, tienen que prevenirlo. Concepto fundamental, no manejar paros hipocalémicos, hay que prevenir paros hipocalémicos. Esta es la receta de cocina de las guidelines americanas de manejo de potasio e insulina. Lo más simple abajo, si el potasio es más de 5,5, tienen chip libre para darle toda la insulina que quieran y ir controlando el potasio cada hora. Más de 5,5, chip libre. Entre 3,3 y 5,5, la recomendación es empezar a reponer potasio y usar insulina al mismo tiempo. Habitualmente, alrededor de 20 miliequivalentes de potasio. Y si el potasio es menos de 3,3, peligro, no insulina, y repongan el potasio antes de hacer cualquier cosa. ¿Cuánto potasio? Alrededor de 40 miliequivalentes para empezar. Una más simple, prevenir los paros hipocalémicos. Más de 5,5, chip libre, 3,3 a 5,5, repongan potasio y den la insulina. Y menos de 3,3, primero reponen el potasio y después se preocupan de la insulina. Un pequeño recordatorio, si están usando central,
iban a usar volúmenes pequeños de potasio, ampollas o volúmenes de 100 cc, pueden darle alrededor de 20 miliequivalentes por hora. Si están usando una vía venosa periférica, 10 miliequivalentes por hora. Ahora bien, si están mezclando el potasio en soluciones en suero, en un litro de suero, pueden darle 80 miliequivalentes por hora en un litro por vía central o intraóseo y pueden darle 40 por vía periférica en un litro. Y la velocidad de infusión de este litro no debería estar muy afectada por la concentración de potasio. Pueden dárselo rápido. Una vez más, el intraóseo los va a ayudar tanto en el volumen como en la administración de potasio. Tercer paso. Recién aquí empezamos a pensar en la insulina. Recién aquí empezamos a pensar en la insulina. ¿Para qué necesitamos la insulina? La insulina la necesitamos para detener la acidosis y para detener la hiperosmolaridad, no por la hiperglicemia. Cuando estudié medicina, algunos años atrás, clásicamente le damos a estos pacientes un bolo de insulina y luego iniciamos una bomba de infusión de insulina. La verdad que hay varios trabajos que muestran que no es necesario darle un bolo de insulina a estos pacientes. Basta con la infusión continua de insulina. ¿Y por qué es esto? Porque, como ya he dicho hasta el cansancio, no estamos tratando la hiperglicemia. Estamos usando la insulina para terminar con la lipólisis, para terminar con la ketogénesis y para manejar la hiperosmolaridad. Y las dosis necesarias para detener la lipólisis y las dosis necesarias para manejar la hiperosmolaridad son menores que las dosis necesarias para manejar la hiperglicemia. No es necesario el bolo. Y hay un estudio de Goyal, hace algunos años atrás, que randomizaron pacientes para bolo y infusión continua versus solo infusión continua. Y no hay ninguna diferencia. Así que la próxima vez cuando estén entregando a un paciente al piso, que les pregunten si le dieron un bolo de insulina antes de iniciar la bomba de infusión continua, lo primero que tienen que contestar es: la insulina no es realmente crítica en el manejo de estos pacientes. Y segundo, el bolo de infusión continua no tiene ningún beneficio, el bolo no tiene ningún beneficio sobre la bomba de infusión continua. ¿Cuánto van a usar de infusión continua? Hay alguna polémica en la literatura. Algunos dicen 0.1 unidades por kilo por minuto, algunos dicen 0.14 unidades por kilo por minuto. La verdad es que da un poco lo mismo. Es más fácil recordar 0.1 unidades por kilo por minuto y es lo que habitualmente usamos en mi institución. ¿Cuándo parar la hidratación y cuándo parar la bomba de infusión continua de insulina? Cuando se dan dos situaciones. Una, cuando el anion gap se normalizó, cuando ya no hay acidosis. Cuando el anion gap se normalizó y cuando la glicemia es menor de alrededor de 150, es momento de parar. Estos pacientes ya no están en una hiperglicemia crítica y estos pacientes se pueden manejar en su forma habitual. Si usaban insulina subcutánea, si usaban hipoglicemiantes orales. Cuando se resuelva la acidosis y cuando se resuelva la hiperglicemia a menos de 250, es tiempo de parar y moverse al manejo ambulatorio de esto. Otra cosa que creo que recuerden: si hay un paciente que tiene una cetoacidosis diabética y le dieron mucho volumen, le han dado su bomba de infusión continua de insulina y permanece acidótico, hay dos cosas que pueden estar pasando. Una es que está mal preparada la bomba de infusión continua, que pasa frecuentemente. Pero lo más importante que quiero que recuerden es: si la acidosis no se mejora a pesar de volumen agresivo y a pesar de insulina agresiva, algo más está pasando. Ese paciente se trató de suicidar con aspirina y no se dieron cuenta. Ese paciente tiene una isquemia mesentérica y no se dieron cuenta. Ese paciente tiene sepsis y no se dieron cuenta. Si la acidosis no se mejora con volumen y la acidosis no se mejora con insulina, algo más está pasando y tienen que ir a buscarlo. La otra cosa que pueden ver en pacientes, que pueden hacer cuando no hay bombas de infusión disponibles, cuando están todas ocupadas o están todas malas, el uso de insulina intramuscular horaria es tan efectivo como la bomba de infusión continua de insulina. Tienen que transformar la infusión a horas en vez de minutos y administrarla intramuscular. La verdad es que es tan efectivo, así que siéntanse libres de hacerlo si no tienen bombas de infusión continua. Cuarto paso, estas son las cosas que no tienen que hacer. Primero, bicarbonato. Aun cuando está todavía en las guidelines de manejo de cetoacidosis diabética, hay varios estudios que muestran que no hay beneficio del uso de bicarbonato en pacientes con acidosis severa. Sin embargo, el siguiente escenario puede suceder. A todos nosotros nos ha tocado pacientes que están extremadamente graves y esos pacientes eventualmente pueden requerir antiarrítmicos o vasopresores. Los antiarrítmicos y vasopresores son muy sensibles al pH plasmático. Si el paciente está muy acidótico,
no van a funcionar. Por lo tanto, si el paciente está muy inestable o está en una arritmia, es recomendable usar bicarbonato para que las drogas que van a usar para tratar a ese paciente funcionen. Si el paciente está requiriendo vasopresores, ni la norepinefrina, ni la dopamina, nada va a funcionar si el paciente está muy acidótico. Así que traten de mejorar eso. Fosfato, existe alguna preocupación teórica que en pacientes hipofosfatémicos puedan desarrollar fatiga muscular, especialmente en la UCI. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que el uso de fosfato en cetoacidosis diabética tenga ningún beneficio, excepto que creen que un paciente desarrolló una arritmia como una interrupción de punta secundaria al fosfato. La verdad es que si tengo un paciente con cetoacidosis diabética que desarrolla una torsión de punta, lo primero que voy a hacer es manejar el potasio, segundo el magnesio, tercero el calcio y quizás le maneje el fosfato. Para todos nosotros que vemos niños, hay que recordar lo siguiente. Los niños con cetoacidosis diabética se mueren mucho más que los adultos y se mueren de edema cerebral. Los adultos en general no desarrollan edema cerebral, en general, porque me ha tocado ver un par, pero en general no lo desarrollan. Los niños lo desarrollan frecuentemente. Y hay varios estudios que muestran que los niños lo desarrollan tempranamente en la enfermedad. Hay un estudio canadiense que le hicieron resonancias a niños con cetoacidosis diabética en cuanto llegaron a la urgencia y muchos de esos ya tienen edema cerebral. ¿Por qué puse el discopare y el signo de peligro? Porque muchos de nuestros colegas intensivistas pediátricos están preocupados que el aporte de volumen isotónico o hipotónico pueda ser un gatillante de edema cerebral. La verdad es que este estudio de New England de varios años atrás muestra claramente que no es el caso. El edema cerebral no está asociado a la reposición de volumen, aun cuando muchos de nuestros colegas piensan que sigue siendo así. La consecuencia práctica es que en niños con cetoacidosis diabética, excepto que estén en franco shock, la reposición de volumen es 10 ml por kilo, en vez de 20, 30, 40, 50 o 60 que dice PALS. Si el paciente tiene cetoacidosis diabética, es 10 por kilo. No es 20, no es 30, no es 40, no es 50, excepto que esté en shock. Al final, como ya vieron, esto es una receta de cocina en que lo más importante es el volumen. La insulina y el azúcar son secundarias o terciarias. Lo importante es el compromiso de volumen, el potasio, la acidosis y la hiperosmolaridad. Si tienen alguna pregunta, ese es mi tweet y siéntanse libres de mandarme un tweet para preguntar cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Cabrera. Tenemos tiempo para preguntas. Por favor, allá veo a alguien que tiene una pregunta. Adelante. Doctor Cabrera, muy buenas tardes. Surgió una pregunta al público con respecto a medir las cetonas. ¿Hay alguna diferencia entre medirlas en sangre, medirlas en orina y si son verdaderamente útiles para el screening? El problema principal de las cetonas es que las cetonas urinarias solo son capaces de detectar acetato. Y la cetona más frecuentemente relacionada con cetoacidosis diabética es el beta-hidroxibutirato. Ahora bien, muchos de nosotros ahora, si nos midieran las cetonas en orina, tendríamos cuerpos cetónicos positivos. ¿Por qué? Porque se ven en muchas otras circunstancias. Contestando a la pregunta, yo pienso que es beneficioso medir cetonas plasmáticas por lo siguiente. No tanto para el diagnóstico de la cetoacidosis diabética en la urgencia, sino que sirve para medir tanto cómo progresan estos pacientes con el tratamiento y es útil para la gente que se hospitaliza para ver cómo han ido progresando. ¿Alguna otra pregunta? Kilómetro. Hora, intramuscular es hora. ¿Alguna otra pregunta del público? ¿No? Bien, despedimos al doctor Cabrera por el momento.